¿Lograste el vídeo? Vale, perfecto. Bueno, con vuestro permiso voy a quitarme la mascarilla, porque si no es un poco... Hola, buenos días a todos. Gracias por venir esta mañana. Soy José Domingo, soy el presidente de la Asociación Impulso Ciudadano y el motivo de haber convocado a la prensa en el día de hoy es para presentar el primer informe que se ha elaborado sobre la exhibición de símbolos en los ayuntamientos de Cataluña. La asociación, como es conocido, tiene una especial preocupación por el respeto a la neutralidad de las instituciones y al principio de legalidad. Y en este sentido hemos estado realizando pues una labor hasta ahora de interposición de denuncias ante las juntas electorales de zona en los procedimientos electorales y también algún recurso contencioso administrativo por vía de hecho ante los juzgados de lo contencioso administrativo. Teníamos este conocimiento, estos hechos nos han permitido, digamos, tener un cierto conocimiento de la situación de cumplimiento de la legalidad en materia de símbolos en lo que respectan a los ayuntamientos de Cataluña. No obstante, estábamos interesados en hacer una fotografía completa de la situación de los ayuntamientos en Cataluña. De ahí que asociados nuestros de Impulso Ciudadano, durante este verano fundamentalmente pues han recorrido todas las comarcas de Cataluña y han fotografiado las fachadas de todos y cada uno de los 947 ayuntamientos de Cataluña. Este hecho yo creo que es la primera vez que se realiza, no porque seguro que ha habido otras asociaciones u otras administraciones que han fotografiado las fachadas de los ayuntamientos, pero digamos que con la finalidad de examinar el control de la legalidad, pues creemos que es la primera vez que se realiza. Nos ha permitido tener un conocimiento exhaustivo de la situación que después Patricio García, que es vocal de la Junta de Impulso Ciudadano, os dará cuenta del resultado de todas las actuaciones, es decir, evaluará, se han contado pues cada una de las presencias de las banderas de España y de las banderas de Cataluña en los ayuntamientos catalanes, así como la presencia de símbolos que no deben estar, como son las esteladas y otro tipo de símbolos nacionalistas. Hay que advertir que en las fachadas de los ayuntamientos hay otro tipo de símbolos aparte de los nacionalistas, pero no ha sido nuestra misión cotejar y digamos, cuantificar este tipo de simbología. De manera que nos hemos limitado al cumplimiento de la norma, según la Constitución, en el artículo 4 y la Ley de Banderas del año 81, así como también en el Estatuto de Autonomía, en el artículo 8 del Estatuto de Autonomía, las únicas banderas que deben figurar obligatoriamente en las fachadas de los edificios públicos son las banderas de España y la de Cataluña. Por lo tanto, no se ha controlado la presencia de bandera europea ni de bandera local. Hay muchos ayuntamientos que no tienen este tipo de simbología, pero al no ser obligatorias no la hemos computado. Igual que tampoco se han tenido en cuenta, como digo, pues aquellas pancartas de contenido de LGTBI o contra la violencia machista, puesto que este no era el objeto del informe, puesto que en principio la doctrina y la jurisprudencia fundamentalmente versa sobre la presencia de simbología nacionalista en los edificios públicos. Como decimos, un dato relevante es que se está incumpliendo con un carácter generalizado, muy generalizado, la normativa en materia de símbolos oficiales en Cataluña. Los datos después los cuantificaremos, pero también por la presencia anómala de simbología que ha sido calificada como partidista, puesto que obedece a una ideología de partidos, como es la ideología independentista o nacionalista, también en las fachadas de estos ayuntamientos.
La primera parte del informe fundamentalmente se aborda las razones de legalidad que nos amparan y quien quiera examinar esa parte pues observará pues, la normativa y parte de la jurisprudencia ya muy abundante en esta materia. Es decir, se aborda la regulación jurídica y la interpretación de la misma que han hecho los tribunales. Un dato que nos ha parecido especialmente relevante y por eso requerimos a la delegación del gobierno, al gobierno de España, era saber qué había hecho el gobierno de España en esta materia. Es decir, sabemos que existe una situación de irregularidad en muchos ayuntamientos, pero no sabíamos qué había hecho el gobierno de España. Así, en el pasado mes de septiembre le preguntamos al Ministerio de Política Territorial y nos dio un informe que figura en el anexo 4 de la documentación que os hemos facilitado. Allí hay una resolución en la que nos informan de todos los requerimientos que se han efectuado durante estos últimos años. De estos requerimientos hay algunos datos que son especialmente sorprendentes. Por ejemplo, fundamentalmente los requerimientos e interposiciones de recursos contenciosos administrativos por parte de la delegación del gobierno en Cataluña y de las distintas subdelegaciones de gobierno, tanto la de Gerona, la de Tarragona, la de Lleida y la de Barcelona, se llevaron entre el año finales del 2011 y principios del 2018. Desde la llegada del gobierno del Partido Socialista, desde junio del 2018, es decir, desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno de España, no se ha efectuado ni un solo requerimiento, ni se ha interpuesto un solo recurso contencioso administrativo en esta materia. Bien es cierto que el grado de cumplimiento de la normativa y de este tipo de requerimientos no es especialmente abundante. Así podemos observar que, según hemos tenido ocasión de examinar, de los 159 requerimientos que figuran en el cuadro que os hemos acompañado, que están en el anexo 4, insisto, solamente actualmente de los 159 solo hay 62 que cumplan la normativa en materia de banderas en lo que se refiere a la presencia de la bandera de España en la fachada de los edificios. Este es un dato especialmente revelador sobre el grado, digamos, de insumisión al que se ha llegado por parte de los ayuntamientos en Cataluña. No solamente ya no cumplen en un gran número y después se abordará concretamente, sino que además aquellos que son requeridos o que son llamados por la justicia a que cumplan la normativa, también son ayuntamientos, por decirlo de alguna manera, desobedientes. El porcentaje, a nuestro juicio, es elevado y también denota una voluntad por parte de las administraciones públicas, en este caso de los gobiernos públicos, de no hacer un seguimiento, digamos, de la normativa y del cumplimiento de esa normativa. Un dato revelador es que, según nos consta, o por lo menos no tenemos conocimiento de que ello sea así, la Generalitat de Cataluña jamás ha interpuesto ningún requerimiento o ningún recurso contencioso administrativo por esta materia contra ningún ayuntamiento de Cataluña. Y tiene obligación de hacerlo, y tiene obligación de hacerlo las dos administraciones. Concretamente, en el artículo 9 de la ley que regula las banderas oficiales, la ley del año 1981, la ley 39/1981, se establece clarísimamente la obligación que tienen las administraciones públicas de corregir inmediatamente en el acto, dicen, las infracciones que en materia de banderas se cumplan y restablecer la legalidad cuando haya sido conculcada. Este es un mandato legislativo que afecta tanto a las delegaciones del gobierno en Cataluña como a las administraciones de la Generalitat, a las delegaciones del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Pero es que además el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuando regula el tema de los símbolos, establece clarísimamente que todos los actos le corresponden ser fiscalizados al gobierno de la Generalitat. Tenemos, por lo tanto, estamos ante una situación
claramente anómala. Unos ayuntamientos, una gran mayoría de ayuntamientos insumisos, desobedientes, que no cumplen la norma, que no respetan el principio de legalidad, que no respetan los valores constitucionales, puesto que los símbolos oficiales son símbolos constitucionales, tanto la bandera de España como la señera. Y además, pues unos gobiernos que no cumplen sus funciones y que hacen dejadez de las mismas, miran para otro lado. Eso ha conllevado que gran parte de la ciudadanía pues, esté supliendo los déficits de los gobiernos. Es así que hay partidos políticos, asociaciones y ciudadanos que se organizan bien por la vía de la interposición de recursos y requerimientos o bien por la vía de hechos, es decir, recorriendo las calles de Cataluña para retirar aquellos símbolos de las fachadas que se consideran ilegales, lo cual a su vez ha generado una litigiosidad enorme, puesto que son personas que son perseguidas en este caso, o bien las acciones de las asociaciones que también interponen recursos. Estamos, por lo tanto, ante una situación especialmente anómala. Por un lado, las administraciones públicas, los gobiernos de la Generalitat y del Estado no hacen sus funciones, esas funciones son suplidas por los ciudadanos, por asociaciones o por otros partidos políticos que tienen problemas por llevar a efecto ese tipo de retirada de símbolos irregulares en las fachadas de los ayuntamientos. Estamos ante la aparición de un conflicto inmediato, ya que ya existe. Eso nos ha preocupado y de ahí que nosotros estemos reclamando a las autoridades que ejerzan su función y que no sean ciudadanos, grupos de ciudadanos, asociaciones o partidos políticos las que tengan que suplir la labor de las administraciones públicas. Para eso hacemos una propuesta. Es decir, hasta ahora todo esto está residenciado en el Código Penal, por decirlo de alguna manera, cuando los ayuntamientos son requeridos para que pongan la bandera de España o para que retiren determinados símbolos, pues muchas veces los alcaldes y gobiernos de esos ayuntamientos se muestran reacios a cumplir las resoluciones judiciales o de las juntas electorales de zona o provinciales o de la Junta Electoral Central, lo cual a su vez genera una nueva litigiosidad. De hecho, todos conocemos en el caso de las administraciones locales los casos de Berga o ahora mismo el reciente de Pau i Urbilla en el Ayuntamiento de Lérida, en los que precisamente la actitud obstruccionista por parte de estos concejales o alcaldes les ha llevado a tener problemas con la justicia y han llegado incluso a ser inhabilitados o a tener juicios. El caso más paradigmático en el que tiene mucho que ver nuestra asociación Impulso Ciudadano pues es el de la famosa pancarta de Torra, si bien es cierto que no es en un edificio de administración local, pero también generó un conflicto que incluso motivó la inhabilitación del presidente de la Generalitat. Para evitar este tipo de actuaciones, nosotros estamos proponiendo, en el caso de las corporaciones locales, de la administración local, una reforma legislativa. Igual que a los ciudadanos y a las asociaciones, para tener acceso a las ayudas públicas o a subvenciones, se les obliga a estar al corriente en sus obligaciones tributarias y en materia de seguridad social. Es así que, por ejemplo, para participar en concursos públicos entre las administraciones, si no estás al corriente en materia de obligaciones tributarias y en materia de seguridad social, no puedes participar. Es una causa de inhabilitación para participar en este tipo de contrataciones públicas o de acceso a los beneficios de las entidades públicas. Pues entendemos que igual que, por ejemplo, en el caso de las corporaciones locales, en aquellos casos en los que no se cumple la normativa y no se rinden cuentas por parte de las administraciones locales, la administración del Estado retiene los fondos públicos que se han de facilitar a las administraciones locales, entendemos que en estos casos debería hacerse una aplicación de la norma, de manera que aquellos ayuntamientos que no cumplan con la normativa en materia de símbolos, pues no tengan acceso a los fondos públicos, tanto estatales, autonómicos, europeos.
Esa sería, a nuestro juicio, una medida muy disuasoria en la medida en que precisamente evitaría pues el grado de conflictividad que en estos momentos existe. Os pongo el ejemplo. El artículo 36 de la Ley 2/2011 prevé la retención de las entregas a cuenta en caso de incumplimiento de los municipios de la comunicación de la liquidación del presupuesto. Antes era muy frecuente ese tipo de incumplimientos, es decir, los ayuntamientos no facilitaban las liquidaciones de los presupuestos, pero seguían disfrutando de las reservas. Desde que se aplicó esta normativa, en estos momentos, al día de hoy, no hay un solo ayuntamiento de Cataluña que tenga las cuentas retenidas porque cumple con la obligación de comunicar la liquidación del presupuesto. La aplicación de ese criterio en materia de símbolos pues sería, a nuestro juicio, especialmente eficaz y evitaría una gran litigiosidad y el incumplimiento de la norma. Pero en todo caso, desde luego, lo que no puede ser es que sean responsables y perjudicados los ciudadanos por esos hechos. De ahí que entendamos que los alcaldes y concejales incumplidores deben ser los directos responsables en este caso. Es decir, que con su patrimonio, digamos, suplan pues, su actuación irregular. Este es un dato que nos parece especialmente relevante del informe en cuanto que aporta la posibilidad de evitar el grado de litigiosidad y de conflictividad que el incumplimiento en materia de símbolos está generando en Cataluña. No es una medida tan excepcional. Ahora mismo, hace poco, hemos sabido que en Francia el gobierno francés precisamente condiciona no ya a las administraciones, porque en Francia esto que está ocurriendo en Cataluña y en otras partes de España es absolutamente inconcebible. Ningún ayuntamiento francés se le pasa por la imaginación no cumplir la normativa en materia de símbolos, pero sí se han encontrado con que hay determinados ciudadanos o entidades que no están respetando los símbolos de la República Francesa. Pues el gobierno de Francia en estos momentos está condicionando precisamente el acceso a las ayudas públicas y a las subvenciones de ciudadanos y de administraciones al cumplimiento de la normativa de símbolos. Si se exige a los ciudadanos, en el caso francés, por ejemplo, porque las administraciones públicas, porque ninguna administración pública puede contradecir o contravenir los valores republicanos en Francia, aquí en España podría ocurrir lo mismo. Indicados únicamente a efectos de entendimiento del informe, el informe, que es un informe especialmente amplio, como podéis observar, cuenta además de un elemento introductorio, unas conclusiones que después serán objeto de valoración, pero además cuenta con unos anexos. Los anexos figuran el detalle de todos los mapas y resultados por la Comunidad de Cataluña a nivel provincial y a nivel comarcal. Aquí observaréis que están los ayuntamientos que tienen la bandera de España, los ayuntamientos que no tienen la bandera de Cataluña, aquellos ayuntamientos que no tienen ninguna de las dos banderas, aquellos ayuntamientos que tienen banderas esteladas y aquellos otros ayuntamientos que tienen propaganda nacionalista. ¿Qué es propaganda nacionalista a nuestro juicio? Pues la presencia de lazos amarillos, de pancartas, de simbología, digamos, de corte nacionalista. Hemos diferenciado entre aquellos ayuntamientos con estelada y aquellos ayuntamientos con propaganda nacionalista, aunque en muchos casos coinciden los dos, es decir, que el mismo ayuntamiento tiene estelada y propaganda nacionalista. También observaréis que se ha introducido un detalle por comarcas y al mismo tiempo veréis que están la propaganda, lo que hemos llamado propaganda, los lemas que existen en cada uno de esos ayuntamientos, que son también no de demasiada variedad, es decir, pero en algunos casos son algunos sorprendentes. Un dato relevante es que una gran parte de los municipios que se han visto obligados a cumplir la normativa en materia de simbología, pues digamos que tratan de devaluar este cumplimiento de unas maneras, digamos, tramposa. Es el caso, por ejemplo, de aquellos ayuntamientos que colocan placas o lemas en los que se dice que la bandera estatal o la bandera oficial
ondea en ese ayuntamiento por imperativo legal y en esos casos pues hay más de un ayuntamiento en que figura este tipo de propaganda. Asimismo, también observaréis que en aquellos ayuntamientos que, por ejemplo, está la bandera de España, que alguna vez se llega a invisibilizar. Está bien porque se reduce su tamaño o bien con prácticas, digamos, tramposas. En alguna sentencia y en alguna resolución judicial se ha considerado burla. En este caso, por ejemplo, el juzgado contencioso administrativo de Tarragona, en relación con el Ayuntamiento de Reus, en que estaba obligado por una sentencia a poner las banderas oficiales, pero las coloca en el tejado y de una manera muy apretada, de forma que prácticamente se invisibiliza. Eso es criticado por parte del juez, que lo considera una burla. También ese caso ha pasado en Vic, que a su vez ha generado una gran conflictividad, puesto que el Ayuntamiento de Vic, en cumplimiento de las resoluciones judiciales, las manda al tejado. Desde la plaza no se ve el tejado y sí están las banderas, pero la ley dice que se han de ver y que han de tener un lugar preferente, que normalmente tienen que estar en los barrios y que además han de ondear. ¿Qué pasa? Otra práctica, digamos, absolutamente irregular es que se anuda la bandera al mástil, de manera que hace imposible que ondee. También es un incumplimiento. Es decir, que entre las poblaciones o los ayuntamientos que cumplen la normativa en materia de símbolos, observamos, digamos, prácticas absolutamente, digamos, reprobables, que tratan de impedir de una manera militante por parte de los ayuntamientos la exhibición de las banderas y que éstas ondeen. En algún caso, como por ejemplo el Ayuntamiento de Báscara, es especialmente escandaloso en la medida en que ha colocado una pancarta gigante en la fachada del ayuntamiento y que en la que dice que aquesta bandera on ella per imperatiu legal la respetem però no és la nostra, y al lado ha puesto un banderín, podemos decir un banderín pues de fútbol pequeñito, en la que exhibe la bandera de España, es decir, claramente con un ánimo absolutamente ofensivo y de denigración del símbolo constitucional. Los datos que están aquí están tomados en una determinada fecha, es decir, pueden haber sido alterados con el tiempo. Nosotros hay que tener en cuenta que, lógicamente, la disposición de la asociación no permite hacer un seguimiento diario de todas las presencias de los símbolos en todos los ayuntamientos de Cataluña. Puede ser que se hayan alterado desde la fecha en que se tomaron esas fotografías. Pongo un ejemplo, por ejemplo. En algunos supuestos, pues los ayuntamientos estaban en obras, no tenían ninguna simbología en las fachadas y hoy pues ya se han acabado las obras y puede que hayan puesto ya la simbología. En este caso lo sentimos, pero no hemos tenido ocasión de fiscalizar todos los ayuntamientos y puede que se produzca alguna disfunción en este sentido. De igual manera, en cuanto a la presencia de simbología nacionalista, la actividad de determinados grupos puede hacer que también se hayan alterado la presencia de esta simbología en las fachadas. Y de la misma manera, el hecho de que los propios ayuntamientos vayan modificando los lemas que figuran en las fachadas o modificando la presencia de las banderas, por ejemplo, con motivo de la simbología del 11 de septiembre, del 12 de octubre, del 1 de octubre, también hace que hayan variado. Con lo cual, digamos que la fotografía es aproximada, pero no puede ser exacta por esos hechos, de manera que si en algún caso observáis, oye, pues hemos visto, no sé, pues el Ayuntamiento de Bañolas, que aquí figura que no tiene ni la bandera de España, ni la bandera de Cataluña, ni la bandera estelada, perdón, que tiene la estelada y que tiene propaganda, pues ahora mismo no tiene propaganda. Pues es posible. Pero en este caso tenéis que tener en cuenta la fecha en que se tomó la fotografía. Ese dato se facilita en el informe, de manera que por internet y se puede disponer
se pueden comprobar y cotejar todas las fotografías obtenidas en un enlace que figura en la página 2 del informe en www.flickr.com, fotos, una serie de números que no voy a reproducir y mejor lo examináis porque ahí están las 947 fotografías de todos los ayuntamientos de Cataluña. Están distribuidas por comarcas, con lo cual fácilmente se puede examinar cada una de esas fotografías. Igualmente, también para los que quieran realmente jugar con los datos, también os facilitamos la hoja de cálculo en la que se pueden comprobar pues, los ayuntamientos que no tienen la bandera de España, los ayuntamientos que no tienen la bandera de Cataluña, los ayuntamientos que tienen esteladas. Si queréis mirar, los datos están repartidos por comarcas, pero si alguno quiere ver con más detalle, por ejemplo, un municipio, pues puede cotejar la fotografía y el dato que figura en el informe, cruzando la fotografía con la tabla de datos que os facilitamos. También en la página 2 podéis encontrar todos los datos. Acabo aquí. Ahora llega el apartado más importante, que es el apartado de los resultados, y este os lo va a facilitar Patricio García, miembro de la Junta, en que con detalle pues, os facilitará el resultado del informe. Patricio, un turno. Muchas gracias, Pepe. Bueno, yo la verdad es que no voy a entrar en el detalle de cada comarca, voy a hacer una exposición general de los resultados, que creo que es lo que es más interesante. Si podemos pasar la primera aquí la tenemos. Bueno, este es un mapa resumen en el que, a modo de semáforo, tenemos la situación con respecto a la presencia de la bandera de España en los ayuntamientos catalanes. En solo 149 de los 947 municipios tenemos presente la bandera española. ¿De acuerdo? Son los municipios que están marcados en verde, como veis, concentrados alrededor de la ciudad de Barcelona y en la zona fundamentalmente costera, con una mancha verde en la zona del Valle de Arán. ¿De acuerdo? Como os digo, 1 de cada 6 municipios tiene la bandera española, no más. De hecho, un poco menos. No son solo municipios pequeños, hay municipios de todos los tamaños. Municipios tan grandes como Tarragona o Vilanova y la Geltrú o Granollers o Vic no tienen la bandera española. Esto es lo que vemos en este mapa. ¿De acuerdo? En cuanto a la población que está afectada por esta ausencia, gracias a Dios, la mayor parte de las personas viven en núcleos grandes, que son con más probabilidad las que tienen presencia de la bandera española. Prácticamente 5,5 millones de los 7.700.000 personas que vivimos en Cataluña están en municipios en los que sí está la bandera española. 2,3, casi 4 millones viven en municipios en los que no hay ninguna presencia de la bandera española. Prácticamente hay 2 ciudadanos viviendo en un ayuntamiento con bandera española por cada ciudadano que vive en un ayuntamiento en el que no la hay. ¿De acuerdo? La ausencia de la bandera española la ausencia de la bandera española no está sola en la ausencia, también falta la bandera catalana. La siguiente diapositiva veríamos, no sé, aquí está, el número de municipios que tienen la bandera catalana y los que no lo tienen. Solo de los 947 municipios, solo 555 tienen la bandera catalana. El resto, 392, es decir, una cantidad, un 41% de los municipios tampoco disponen de la bandera catalana. ¿De acuerdo? No tienen ni la una ni la otra. Esto afecta, por supuesto, a una población menor que la ausencia de la bandera española, porque hay más municipios que sí que la tienen, pero en términos de población, en la siguiente diapositiva veríamos que 6,7 millones de catalanes vivimos en ayuntamientos en los que están ambas banderas y por lo tanto también la catalana, es el 86% de la población, mientras que un 14% viven en municipios en los que no está ni siquiera la bandera catalana. ¿De acuerdo? Si vemos
en la siguiente diapositiva tenemos un semáforo más detallado que el anterior. Tenemos en verde, siguen estando los municipios que tienen la bandera española, todos ellos tienen también la bandera catalana, son los 149 a los que me refería antes. En amarillo tenemos aquellos en los que solo está la bandera catalana, 406, y en rojo, continúan en rojo, aquellos en los que no están ninguna de las dos, 392 municipios. ¿De acuerdo? ¿Qué municipios son estos? Bueno, podemos ver el tamaño medio de los municipios en función de las banderas que tienen. La línea roja marca el tamaño medio de los municipios catalanes, 8.216 personas. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en los municipios que tienen la bandera española, el tamaño medio de esos municipios es 36.000 personas. Son 4 veces el tamaño promedio, algo más. En el caso de la bandera catalana, el tamaño promedio disminuye. Solo es 1,5 veces en la media de del municipio medio catalán. Y los municipios que no tienen ni una ni otra son municipios en general más pequeños, ya lo veis, menos de 3.000 habitantes en promedio. Menos de 3.000 habitantes quiere decir aproximadamente una tercera parte de la población media catalana. Además de, como ha mencionado antes Pepe, además de si estaban las banderas o no estaban las banderas, hemos comprobado, las banderas que tienen que estar, nos referimos, que son la española y la catalana, la señera. Además de eso hemos comprobado, hemos constatado la existencia de otros símbolos. Esos otros símbolos son la presencia de la estelada y las pancartas, lazos, fotos, etcétera, que tienen algún claro contenido partidista. Hemos dejado fuera situaciones, como comentaba antes Pepe, en las que pues, había banderas arcoíris o lemas que tuvieran que ver con la igualdad de género. Todo eso no nos ha preocupado. Pero sí las cuestiones que eran de marcado carácter partidista. Como se ve en el gráfico, hay 119 municipios en los que ondea la estelada, casi tantos municipios con estelada como con bandera de España, 149 con bandera de España, 119 con bandera estelada. Pancartas, fotos, etcétera, están todos agrupados en otros casi 200 municipios. ¿De acuerdo? De esos 200, aproximadamente una tercera parte son lazos. Quiero repetir algo que ya ha mencionado Pepe antes. Nos hemos concentrado exclusivamente en lo que ocurre en los ayuntamientos. No nos hemos fijado en si hay una estelada en la biblioteca municipal, si hay una estelada en la entrada del pueblo, en un mástil, en una rotonda, en el parque de bomberos. Exclusivamente hablamos de lo que ocurre en ayuntamientos, en las fachadas de los ayuntamientos, de hecho. ¿De acuerdo? Aún así, 119 tienen esteladas, casi 200 tienen algún otro tipo de simbología partidista. En total se trata de 260 municipios en los que existe algún tipo de propaganda, es el 27% de los municipios catalanes. ¿De acuerdo? ¿Qué municipios tienen símbolos? Bueno, en general se trata de municipios pequeños. El promedio, como veis aquí, del tamaño del municipio con una estelada es 3.500 personas. Eso no significa que no haya algún municipio grande que tenga este tipo de simbología. En concreto, esteladas, aunque la mayor parte, como digo, son municipios pequeños. Por ejemplo, hay una estelada en Sant Feliu de Guíxols que ya no podemos calificar como pequeña. Con respecto a los otros elementos, las pancartas, los lazos, etcétera, el tamaño medio es más grande. Incluye poblaciones muy importantes. Incluye poblaciones como Lleida, como Tarragona, como Gerona, Reus.
Aún así, como son tantos los municipios, el tamaño medio sigue estando por debajo del promedio catalán. Estamos hablando de que hay muchos municipios muy pequeños que tienen este tipo de símbolos, ¿de acuerdo? Pero no son exclusivamente municipios muy pequeños. Estos que he mencionado están todos por encima de los 100.000 habitantes. ¿Dónde están los ayuntamientos? Bueno, están repartidos por todas partes. En unas provincias hay más, en otras provincias hay menos, pero incluso la provincia de Barcelona, que es la más cumplidora, solo 68 de los municipios tienen tienen una simbología correcta. ¿Qué significa correcta? Bueno, correcta significa que ocurren dos cosas, que están todos los símbolos que tienen que estar, es decir, que están tanto la bandera catalana como la bandera española, y por otro lado, que no está nada que no tenga que estar. No existe ningún tipo de propaganda partidista. No existen lazos, no existen esteladas, no existen pancartas. ¿De acuerdo? Prácticamente 70 municipios en Barcelona, 70 de 300. 70 de 300 quiere decir que estamos en una quinta parte, prácticamente. En Gerona mucho peor. 16 ayuntamientos cumplen. 16 de 220. Un 8%. En Lleida, 17. Bueno, 17 de 184, un 10%. En Tarragona 24. 24 de 230. Eso son, de nuevo, un 10%. Muy pocos municipios están cumpliendo con las distintas, iba a decir ordenanzas, pero debería decir leyes que regulan el uso de símbolos. Vuelvo a la idea inicial. Con respecto a los habitantes, esto pues mejora sustancialmente. En el caso de la provincia de Barcelona, casi 4.400.000 personas vivimos en ciudades o municipios que respetan la legalidad. 4,7 no llega a 6. Eso es prácticamente 4 de cada 5. 4 de cada 5 habitantes de la provincia de Barcelona vivimos en municipios que respetan la legalidad en cuanto a símbolos. Estos porcentajes caen radicalmente en cuanto salimos de Barcelona. Si pensamos en Gerona, apenas es 1 de cada 5. ¿De acuerdo? De los casi 800.000 personas que viven en la provincia de Gerona, menos de 150.000 viven en municipios que respetan la legalidad. Tarragona son 800.000 personas también las que viven, 800 y algo. De las 800.000 personas, apenas 110.000, es decir, 1 de cada 7, está viviendo en un municipio que respeta la legalidad en cuanto a los símbolos. Y en Lleida todavía peor. En Lleida es la más pequeña en cuanto a población, 440.000 personas. De esas 440.000, solo 45.000, 1 de cada 10, vive en municipios en los que los símbolos presentes en la fachada del ayuntamiento son los que deben ser. ¿A quién debemos todo esto? Bueno, lo debemos a los distintos partidos que conforman los gobiernos municipales. Tenemos aquí en este gráfico, está organizado de izquierda a derecha por número de municipios. A la izquierda tenemos Junts, que es el partido que más municipios está gobernando. Estos son gobiernos en solitario, luego vemos los gobiernos en coalición, pero en solitario vemos que Junts, que gobierna en 340 municipios, pues en 9 de cada 10 de esos 340 municipios no se respeta la legalidad. Esquerra Republicana, 281 municipios en total, bueno, el 95% de ellos no respeta los símbolos, los ayuntamientos no respetan los símbolos que deben estar presentes. Los grupos de independientes gobiernan en 84 municipios. De esos 84, de nuevo, 9 de cada 10 no están
respetando los símbolos como deberían. Uno podría pensar, bueno, es que todos estos grupos son independentistas. Bueno, son independentistas y como tales se comportan, pero no respetan lo que deberían respetar, que es la neutralidad institucional. Partidos no independentistas como el PSC tampoco. De algo más de 60 municipios en los que gobierna en solitario el PSC, en apenas 30, me parece que eran, se cumplen con los símbolos establecidos. En el PP, que gobierna, bueno, en Comú gobierna en 4, lo respetan 1, en Ripollet creo que es. Convergencia Democrática Aranesa gobierna en 3, lo respetan 1. Nautarán. El PP gobierna en 2, al menos en esos 2 sí que se gobierna. Y sí que se gobierna, sí que se respetan. Esos 2 son Puntons y Gimenells. Perdón. La CUP. No, contaba nada más estos 2 porque Badalona ha cambiado y ya no está gobernado por el PP. ¿De acuerdo? Si contáramos Badalona, que ha estado gobernada por el PP hasta hace poco, pues serían 3 y en los 3 se respetaría. Pero no. Sí, me he saltado la CUP y primarias. Ni la CUP ni primarias respeta la legalidad en ninguno de los 15 municipios que controlan entre las 2. ¿De acuerdo? Esto es lo que ocurre en los municipios en los que se gobierna en solitario. En los municipios en los que hay coaliciones, bueno, es un poco más difícil el análisis porque, claro, hay varios partidos que conforman los gobiernos por la propia naturaleza de las coaliciones. Sí que podemos observar que en la medida en que las coaliciones están presentes en municipios que tienen un tamaño medio más alto, pues hay un grado de cumplimiento algo más alto. Aunque sea algo más alto, sigue siendo muy bajo. Unitat d'Aran, Ciudadanos y el PP están presentes, o mejor dicho, en los ayuntamientos en los que está presente alguna de estas 3 fuerzas, sí se respeta las leyes con respecto a los símbolos. En aquellos en los que el PSC está en el gobierno, de nuevo alrededor de 60 municipios, en algo más de la mitad se consigue o está presente los símbolos que deben estar y no los que no deben estar. En el caso de Encumú, algo mejor, cerca de 2/3 partes, no, exactamente 2/3 partes me parece que era, de los gobernados por Encumú, están los símbolos que deben estar. Pero claro, la mayor parte de los ayuntamientos están gobernados de nuevo pues, por coaliciones en las que participa Esquerra, Junts o la CUP. Y en estos los porcentajes caen muy significativamente. Siguen siendo superiores a aquellos en los que gobiernan en solitario, pero están en torno al 16-17% en los 3 casos. El caso de los independientes, igual participan en 40 gobiernos municipales, en 1 de cada 4 más o menos están las banderas, los símbolos que deben estar y los demás no. Y los de primarias, nada, ninguno, ¿de acuerdo? Ninguno de ellos, o sea, en los 2 en los que participan, ninguno de esos 2 gobiernos en los que participa primarias, se mantienen los símbolos en el orden que deberían estar. Y finalmente tenemos este mapa que es una combinación de lo primero que hemos dicho, está la bandera de España, con el hecho de que existan o no existan símbolos de carácter partidista. Los municipios marcados en verde son los que cumplen las 2 cosas, cumplen con el hecho de que están los símbolos que deben estar y cumplen con el hecho de que no están los símbolos que no deben estar. ¿De acuerdo? De los 149, ya empezábamos con pocos, que eran los 149 que tenían la bandera española, bueno, pues aún de esos 149 perdemos 24 y nos quedan solo 125 municipios en los que tenemos tanto la bandera española y por tanto la catalana, porque vuelvo a repetir, si está la española también está la catalana siempre. Están las 2 banderas oficiales y no existe ninguno de esos elementos extraños
a las fachadas de los ayuntamientos de los que hemos hablado. 125 municipios, alrededor de 1 de cada 7 municipios. Empezábamos con 1 de cada 6, perdemos algunos cuantos por el camino y nos quedamos en 1 de cada 7. Evidentemente, el resto no respetan esa neutralidad institucional o no tienen la bandera española 6 de cada 7 municipios. Y yo con esto concluyo. Muchas gracias. Muy bien. Si os quería dar un dato que está también, las conclusiones que están al final del informe, podéis, digamos, tener un resumen parcial de todo lo que hemos hablado y señalar como una conclusión, digamos, relevante que Cataluña tiene 42 comarcas, bueno, en realidad 41 comarcas y una entidad especial como es el Valle de Arán, y de esas 42 comarcas, en 14 no hay ninguna bandera de España. Solamente hay una comarca que cumple escrupulosamente la normativa vigente, que es el barcelonés, en que los 5 municipios del barcelonés no tienen símbolos y respetan los símbolos oficiales. Y el más del 50% solamente se cumplen en 4 comarcas, también 3 de la provincia de Barcelona, muy habitadas, como es el caso del Vallès Occidental, Baix Llobregat y Garraf, y una de la provincia de Lérida, que es el Valle de Arán, el Arán. Con lo cual nos viene a reflejar que realmente pues, la práctica totalidad, bueno, una gran parte de las comarcas de Cataluña están entre el 80 y el 100% de incumplimiento de la normativa vigente. Yo con esto doy por financiado y cedo la palabra. No se ha diferenciado porque no hemos diferenciado entre ayuntamientos gobernados por el PDeCAT y ayuntamientos Junts. La coalición se presentó por Junts. Después se ha producido una separación y efectivamente pues hay ayuntamientos significativos como el caso de Igualada o el caso de Reus en que generan conflictividad y que están gestionados por el PDeCAT. Se ha ido examinando las páginas de los ayuntamientos. El trabajo ha sido realmente muy arduo porque probablemente la Generalitat debe, en su departamento de política territorial, debe tener conocimiento exhaustivo de la situación de cada uno de los ayuntamientos. Nosotros hemos estado haciendo una labor manual, es decir, se han mirado los resultados electorales y se ha mirado página por página de cada ayuntamiento para ver qué grupo gobierna. Algunos no diferencian si son del PDeCAT o de Junts, únicamente siguen manteniendo la marca de Junts, por lo cual no hemos podido diferenciar, no lo diferenciamos. Vale, y la segunda pregunta, no sé si se ha comentado ya, pero yo el dato por lo menos no lo he pillado. ¿En qué fechas se han hecho? Entre julio y octubre. ¿De este año? De este año. Vale. ¿Y cuántos voluntarios han participado en la pues elaboración? Mira, pues han sido casi una veintena de personas las que han trabajado en esta labor. Vale. Algunos con más dedicación que otros, pero al final hemos de deciros que algunas de las personas que nos han facilitado estos datos residían en las zonas y en otras ocasiones pues el viaje ha sido placentero en la medida en que ha permitido pues hacer excursiones y conocer partes de Cataluña que no conocíamos algunos de nosotros. Si hay más preguntas. En la nota ponéis que son 125 ayuntamientos y en el informe pone 127. Para saber cuál es el dato correcto. En la página. 125. 125, vale, lo que es lo que va en el informe. Entonces. Sí. Sí, es un error, son 125. Sí, se nos debe haber escapado. La página 13, la conclusión primera, pone solo 125 son respetuosos con normativa de símbolos y luego, vale, solo es un matiz. Vale, gracias. Tener en cuenta que lo importante del dato es, además de los que no tengan bandera de España, los municipios incumplidores, para nuestro juicio, que son especialmente escandalosos. El mapa que antes ha reflejado Patricio pone de manifiesto la gravedad, digamos, del problema. Tener en cuenta que esto puede parecer una materia menor, el tema de la simbología, y de hecho alguno puede decir, pues... hubo un caso reciente
del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, en que se obligó al Ayuntamiento, después de muchos años de litigio, a colocar la bandera de España. Y el alcalde de Torroella de Montgrí expresaba su desazón por el hecho de que digamos, determinados ciudadanos, partidos políticos o el propio gobierno se preocupara de estas cosas y obligara a poner la bandera de España. Curiosamente, una persona que llevaba muchísimo tiempo sin ponerla porque le daba una gran trascendencia no ponerla y a incumplir la normativa. Entonces se acogía a, digamos, a lo anecdótico o a lo innecesario de entrar en estos debates cuando se generan porque precisamente se incumple la norma. Si todos los ayuntamientos cumplieran la normativa, este tipo de debates no lo tendríamos. Tener en cuenta que la simbología, la presencia de banderas en las corporaciones públicas tiene un efecto simbólico muy trascendente en la medida en que precisamente en esos edificios pues están cumpliendo las normas y tanto los derechos como las obligaciones de los ciudadanos se supone que allí son respetadas. Se obliga a cumplir se obliga a cumplir los deberes y se garantizan los derechos en esos ciudadanos. Si el propio ayuntamiento incumple la normativa, pues con pocas garantías, digamos, de fiabilidad da al ciudadano. De ahí que nos parezca especialmente grave y además, puesto que son símbolos constitucionales, insistimos, en todos los países del mundo, las administraciones públicas respetan sus símbolos constitucionales. Está al final, hay en el informe 11, en el punto 11, de 159 ayuntamientos, actualmente cumplen 62. 11. El punto 11 de las conclusiones. Página 16. De todas maneras, con más detalle, está expuesto en el apartado de el incumplimiento de la normativa sobre símbolos por parte de los ayuntamientos catalanes. ¿Perdón? Bueno, estos 62 son los que han sido requeridos y lo cumplen. Tener en cuenta, primero han sido requeridos porque lo incumplían y a raíz de que sean requeridos, bien porque ya con el requerimiento les ha bastado o bien porque han tenido que haber una resolución judicial, han cumplido. Hay que tener en cuenta que también que la composición política determina fundamentalmente el grado de cumplimiento. Ayuntamientos que en uno determinado eran incumplidores, cuando han cambiado de gobierno, pues resulta que a lo mejor de una manera voluntaria y sin necesidad de ningún tipo de requerimiento, aun cuando en su día lo tuvieran, lo han procedido a cambiar la bandera. Igual que otros que habían cumplido sentencias, resulta que cuando han llegado nuevos gobiernos municipales, pues han incumplido. Os pongo el ejemplo de Sant Pol de Mar. Sant Pol de Mar es un ejemplo muy claro. Un concejal del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar en el año 2011, y es el único concejal que yo tenga conocimiento en aquella época, interpone un recurso para que se coloque la bandera de España en el Ayuntamiento. Hay una resolución judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 13 de Barcelona y que después de mucho esfuerzo se cumple la normativa y se coloca la bandera. En aquellos momentos gobernaba Convergència en aquel ayuntamiento. Se cumple la normativa, se coloca la bandera de España, se cumple la normativa sobre símbolos, cambia el equipo municipal, llega Esquerra Republicana al poder y aun teniendo una sentencia decide quitar la bandera de España. Eso fuerza al concejal que obtuvo la sentencia favorable, y en este caso también a Impulso Ciudadano, que llevamos un pleito en esa materia, a interponer un recurso para ejecutar la sentencia. Finalmente ya se ha colocado la bandera de España, pero digamos que ha vuelto otra vez a
reabrirse el tema. Por lo tanto, nos encontramos en una situación muy complicada y que también es muy variable. A lo mejor estos 62 ayuntamientos ya no son ahora los 62 ayuntamientos, porque han decidido cambiarlo. Eso es una materia que con una gran ductibilidad o variabilidad. Puesto que en función del alcalde, pues se decide no cumplir la normativa. Y eso es lo que entendemos que es improcedente y inasumible por un Estado de Derecho. Es decir, no puede dejarse al albur de los equipos de gobierno, de los alcaldes, el cumplimiento de la norma, puesto que todas las autoridades públicas, cuando cumplen, cuando juran o prometen el cargo, se comprometen a cumplir la normativa vigente. Y eso es lo que entendemos que es absolutamente pues, contraproducente en el caso de los ayuntamientos de Cataluña. Y de ahí lo escandaloso de estos datos, que estamos ante unos ayuntamientos en gran parte insumisos en Cataluña. Esa situación entendemos que debe cambiar. Más... pues si no queréis una otra aclaración, pues damos por finalizada esta rueda de prensa. Muy bien. Muchas gracias. Pues gracias por todo.